22, dice la palabra del Señor así. Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendieron Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, esta es la palabra que el Señor nos da para iniciar esta noche, donde estamos estudiando la fe apostólica. Estamos viendo este tema acerca de la fe apostólica y hoy vamos a tomar acerca de la comunión y de la oración. Entonces, ¿por qué es importante la fe apostólica? ¿Por qué es importante estudiarla? O sea, el objetivo de este estudio es despertar interés por la reactivación de los principios de la fe apostólica. Puesto que los principios de la fe apostólica están vigentes, debemos conocer su fundamento, su proyección y posición. Entonces estamos viendo la proyección de la fe apostólica, ya vimos acerca de la proyección y lo doctrinal, también la proyección y lo espiritual. En esta noche vamos a ver lo relacionado también vimos la proyección en cuanto a la santidad. Vamos a ver en esta noche lo relacionado a la comunión. Entonces vamos a ir al libro de los Hechos. Libro de los Hechos nos encontramos allí la comunión que había en la iglesia primitiva. Ciertamente la iglesia primitiva tenía una manifestación de amor fraternal muy grande, que era visto por la gente de Jerusalén. Y vamos a ver algunos versículos acerca de la proyección en lo espiritual relacionado con la comunión. O sea, la comunión es parte de la vida espiritual. Nosotros no podemos estar aislados de los hermanos. Somos un cuerpo y debemos velar unos por los otros, dice la palabra del Señor. Entonces, miremos algunas citas. Hechos 2, 44 al 47. Hechos 2, 44 al 47. Entonces vamos al libro de los Hechos. Estamos viendo las proyecciones de la fe apostólica en lo espiritual relacionado con la comunión. Entonces ya estamos aquí en Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Dice la palabra del Señor. Todos los que habían creído estaban juntos. O sea, se refiere a todos los que creyeron en ese primer discurso en el día de Pentecostés. Se convirtieron 3,000 personas. Ahora dice la palabra que
todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces esta palabra nos muestra esa comunión que había entre los creyentes. Es una comunión que quedó aquí registrada y es una comunión que debe permanecer. Hoy día los creyentes pues pertenecemos a diferentes congregaciones, lo cual no significa que no tengamos comunión unos con otros. Entonces, esta comunión la encontramos aquí en el libro de los Hechos. Dice que todos los que habían creído estaban juntos, ¿sí? Bueno, había una unidad y recordemos que el Señor Jesús también oró para que los creyentes fueran uno, ¿sí? Naturalmente no se puede tener todos los creyentes en una sola congregación. En el mismo libro de los Hechos encontramos que habían muchas congregaciones, ¿sí? En diferentes ciudades habían congregaciones, pero lo importante era que estaban juntos. Bueno, miremos otra cita aquí relacionado a esa comunión en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Hechos 4, 32 al 35. Entonces la palabra del Señor dice que, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, es decir, estaban unidos de corazón y de alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, había tal amor que nadie decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que lo tenía para disposición también de los demás. Ellos repartían, pues algunos que tenían algunas propiedades las vendían y traían ese dinero a los pies de los apóstoles y ellos lo repartían a los que tenían necesidad. Por eso dice la palabra que versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, esto es un principio, digamos, el compartir con el que padece necesidad es un principio de la fe apostólica. También se enseña a través de las epístolas que los que tienen bienes de este mundo deben compartir con el que padece necesidad. Aunque también la iglesia debe proveer formas de emprenderismo, o sea, con el fin de que los hermanos puedan aprender un oficio, desempeñarse en alguna actividad, a fin de que no sean carga tampoco para la iglesia. Pero por lo general en la iglesia primitiva siempre se tenía esa disposición de corazón para ayudar a los hermanos. Entonces hay también algunos otros textos que nos muestran, digamos, esa comunión y que la fe cristiana no solamente debe ser expresada en palabras, sino en acciones, ¿sí? Aunque la Escritura nos dice que la salvación no es por obras, sin embargo, la Escritura también enseña
que nosotros hemos sido llamados por el Señor para hacer buenas obras, ¿sí? O sea, en otras palabras, como iglesia, como creyentes, debemos ser una extensión de la misericordia de Dios. Es decir, a través de nosotros, la misericordia de Dios debe alcanzar a mucha gente. Y por eso, dentro de la misma iglesia han surgido pues, instituciones que brindan apoyo, que brindan apoyo en situaciones de calamidades. Tenemos muchas instituciones cristianas que se hacen presentes siempre cuando hay desastres, allí están dispuestos para ayudar. También hay ministerios, iglesias que tienen un ministerio de ayuda a los pobres, a los necesitados. Entonces se emprenden campañas y se emprenden actividades para ayudar a los que están en necesidad. Y el Señor Jesucristo dijo que no nos olvidáramos de los pobres. Ahora, nosotros somos llamados por el Señor a prosperar y a ser bendecidos, pero esa bendición tiene que estar también canalizada, tiene que haber una visión de que si el Señor multiplica nuestros bienes, no podemos cerrar el corazón hacia el necesitado. Y esto era algo que estaba siempre presente en la iglesia primitiva. Dice la palabra en Romanos, en cuanto a otros versículos referentes a esto, el 1 Juan 3, 17 al 22. 1 Juan 3, 17 al 22 dice la palabra del Señor acerca del amor. El amor debe ser manifestado en servicio y en obras, no solamente en palabras. Entonces somos llamados a amar a la gente, pero no solamente en palabras bonitas, sino en hechos. O sea, el amor se manifiesta a través del servicio, de las obras. 1 Juan 3, 17 al 22. Dice la palabra del Señor así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, este es un principio de la fe apostólica, y en este tiempo de pandemia nosotros debemos también procurar ayudar, pues primeramente a los hermanos, ¿sí? A la familia, a los hermanos, creyentes, brindarles a los que en un momento dado han perdido su trabajo, sabemos que no han podido seguir en sus actividades. Entonces, qué bueno hacerles llegar un mercado, hacerles llegar una ofrenda, y eso está bien y es agradable delante de Dios, ¿sí? Entonces, también en Santiago 2, versículo 14 al 17, la palabra del Señor nos dice acerca de la fe, que la fe debe ser manifestada también a través de las obras. Hermanos míos, dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, aquí no se refiere a la fe para la salvación del alma, sino se refiere a que nuestra fe cristiana debe ser manifestada también en obras. Dice que Dios nos ha preparado para buenas obras y nos ha llamado. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, algo que debe caracterizar y que caracterizó a la iglesia primitiva es precisamente el tener una compasión y tener un sentido de ayuda al hermano, al que está en necesidad, ¿sí?
Entonces, este es un aspecto de la comunión. O sea, debemos tener un amor fraternal y ayudar a nuestros hermanos en la fe. Y qué bueno que también podamos tener nosotros actividades donde podamos enseñar a los hermanos a tener un trabajo, a emprender algo para que también ellos eh, puedan tener una actividad y realizarla. Yo recuerdo que en la iglesia hicimos unos cursos de emprenderismo e inclusive pedimos apoyo al SENA, y del SENA fueron a la iglesia y dieron unos cursos de emprenderismo, y como resultado de esos cursos de emprenderismo, pues algunos hermanos pudieron tecnificar algunos hornos de alfarería, hornos para fábrica de ladrillo, de bloque, y hacerlo también mejorando la técnica para no contaminar el medio ambiente. Y estos cursos fueron de grande bendición para ellos, porque ciertamente ellos montaron empresas ya con la fe que tenemos en Cristo, pues pudieron ponerle mano a la obra y meterse en crear cosas grandes. Así que tienen hornos Colmena que producen miles de ladrillos y de bloques en una sola ¿qué le digo? Con un solo, en una sola horneada. Entonces es algo extraordinario. Pero también hay actividades que la iglesia puede desempeñar enseñando oficios, o sea, hay hermanos que saben determinadas cosas y pueden compartirlo también en la iglesia. Bien. Respecto a la comunión, entonces la iglesia primitiva y la iglesia apostólica en sí nos enseña que somos un cuerpo, que no podemos andar nosotros como llaneros solitarios, sino que pertenecemos a un cuerpo que es la iglesia. Hoy día hay mucha gente que tiene ese concepto de que ¿para qué voy a la iglesia? Y la Biblia dice que no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el pensamiento que viene de la fe apostólica, el pensamiento de Dios es que somos un cuerpo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces notemos que la iglesia es un cuerpo dinámico, donde cada miembro debe buscar su actividad, debe conocer cuál es su función, ¿sí? Entonces hay creyentes que disponen de tiempo para servir en la iglesia y lo hacen. Hay otros creyentes que son personas que Dios les ha concedido esa capacidad de ser personas emprendedoras y tienen buenas empresas o son personas que dirigen grandes instituciones y entonces pues tienen un salario muy bueno. Entonces la Escritura enseña pues que su actividad económica es lo principal ahí, pero esa actividad debe también
con esa actividad deben dar recursos para precisamente apoyar actividades de la iglesia que redunden en beneficio de los hermanos necesitados. Entonces, el amor sea sin fingimiento, dice el versículo 9. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Notemos entonces la comunión aquí entre los hermanos en la congregación. Aquí nos da pautas para que haya una buena fraternidad, una buena comunión en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Entonces también dice en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, porque a veces vienen tribulaciones. O sea, por causa de la palabra, a veces la iglesia es perseguida. Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces notemos que el asunto de la comunión es algo práctico dentro de la iglesia de Cristo, ¿sí? Dice que debe practicarse la hospitalidad, debe también compartir para las necesidades de los santos, ¿sí? Entonces hay hermanos que en un momento dado pierden su empleo, su trabajo, no porque sean negligentes en sí, sino por situaciones. Y de pronto se ven pues abocados a una situación de necesidad. Pero precisamente cuando la iglesia, cada uno es responsable de contribuir con finanzas para el reino de Dios, entonces la iglesia tiene cómo apoyar a estos hermanos en un momento dado de necesidad, con un mercado, con una ofrenda. Y en este tiempo, hermanos, es un momento propicio para que usted piense en otros hermanos y sabe que haga una llamadita, pregúnteles cómo están, cómo es la situación y hágale llegar una ofrenda, hágale llegar un mercado. Entonces, Dios es fiel. Yo he notado que hay pastores, por ejemplo, que pues, últimamente pues, las iglesias están cerradas y dependían solamente de las entradas de la iglesia. Entonces se han bajado mucho las entradas de muchas congregaciones. Hay pastores que están teniendo necesidad. Entonces, a los hermanos que me escuchan y que no dejen de apoyar a sus pastores, ¿sí? No dejen de apoyar a otros hermanos que sirven al Señor, pero que ahora están en necesidad. Entonces hay que tender la mano a estos hermanos y es el momento propicio. En esto honramos al Señor. Entonces dice, la escritura dice que la iglesia debe funcionar como un cuerpo, Bueno, aquí pueden continuar ustedes en el capítulo 12 de Romanos, toda esa lectura. Yo quiero que vayamos también a Corintios 12. Corintios capítulo 12 que nos habla acerca de la iglesia como un cuerpo también. Porque es necesario que como iglesia nosotros tengamos comunión unos con otros, que seamos un solo cuerpo, que nadie diga a otro hermano que no lo necesito. Entonces, bueno, dice la palabra del Señor aquí en Romanos 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor. Bueno, perdón, aquí es más adelante, versículo 12. 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, la iglesia es un cuerpo. Los creyentes son miembros de ese cuerpo, y así como nuestro cuerpo humano tiene, para cada miembro hay funciones, ¿sí? Nuestros brazos, nuestros pies, cada parte, los miembros de nuestro cuerpo tienen diferentes funciones. Entonces, así también en la iglesia de Cristo debe haber tal comunión que funcionemos como un solo cuerpo, ¿sí? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y en esto, pues, glorificamos a Dios en mantener esa unidad. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Este es el mensaje entonces sobre la comunión. La comunión es precisamente ese amor expresado con los hermanos, ¿sí? También la Escritura nos dice que si un hermano está triste, pues debemos compartir esa tristeza, visitarlo y consolarlo. Pero si un hermano está alegre, pues también compartir esa alegría, esa bendición de ese hermano, no sentir envidia de que un hermano prospera, que es bendecido, que le está yendo bien. Alégrese y gócese con el bien y con la bendición que el hermano está recibiendo. Bien, entonces la Escritura nos dice entonces que debemos mantener una comunión. Y el cuerpo, cuando uno va a la iglesia, no deja los pies en la casa. Eso significa que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso sería algo totalmente irracional, ¿sí? Pero la Escritura dice que es deber de cada creyente congregarse. Al lugar donde Dios le llamó, donde Dios le permitió conocer a Cristo, pues ahí usted congréguese y sirva al Señor y sea fiel. Y mantenga una comunión. Esa comunión muchas veces se trata de interrumpir porque comenzamos a juzgar a los hermanos, comenzamos a juzgar y eso no está bien. Entonces hay cosas que son enemigas de la comunión. Entonces no participe en esas cosas que dividen y que hacen que se formen roscas dentro de una congregación. Eso no es de Dios, eso es satánico. El tener roscas, porque hace las roscas. ¿Qué están haciendo? Están haciendo discriminación, ¿sí? Están haciendo acepción de personas. Y dentro del cuerpo de Cristo eso no es de ninguna manera. Dentro del cuerpo de Cristo no hay acepción de personas. Así que en una iglesia
se trata de igual manera al que tiene, al que es profesional y tiene sus títulos y de pronto tiene buenas finanzas, debe tratársele igual que al que no tiene, al que es un hermano de humilde condición, que no tiene muchos recursos, o también en el aspecto de si el hermano es de otra etnia, que si es moreno o si es blanco, si es mono, en la iglesia no tiene que haber ninguna forma de discriminación. En ese sentido de las razas y de... No, en nuestro hermano eso debe ser, es un principio de la iglesia apostólica, que no hagamos acepción de personas. Somos hijos de Dios, no importa el color. Así que tampoco, si es alto o bajito, si es bonito o hermoso o no es tan hermoso, de todas maneras debemos estimarnos unos a otros porque somos todos comprados al mismo precio, con la sangre preciosa de Jesús. Y cuando estas cosas se presentan en una congregación, entonces se están dando en la carne. Es como cuando en la iglesia de Corinto esa comunión comenzó a romperse porque unos comenzaron a decir yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, a mí me bautizó Pablo, a mí me bautizó Pedro, y entonces comenzaron a hacer división y el apóstol Pablo les llama la atención fuertemente y lo llama carnales, ¿sí? Les dice, ustedes andan en la carne, si están pensando de esa manera y están obrando de esa manera. Entonces, cosas que rompen la comunión debemos de evitarlas, ¿sí? Todos somos colaboradores de Dios. Eso está claramente la palabra en 1 Corintios 3. Dice el apóstol que ante esa situación de hacer discriminaciones o de estar diciendo yo soy de tal, entonces, y menospreciando a los demás, entonces el apóstol le llamó la atención y les dijo que estaban obrando como hombres que no conocían de Cristo, como personas que no habían nacido de nuevo. Entonces, es importante que nosotros no dañemos para nada la comunión, ¿sí? Sino mantengamos esa unidad dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Son fundamentos de la fe apostólica. Y esto hace mucho daño a la iglesia, cuando no se tiene en cuenta la palabra, ¿sí? Si se pasa por encima de la palabra, entonces no es de bendición, ¿sí? Nadie que quebrante la palabra va a ser bendecido. Así que somos llamados a tener amor fraternal unos con otros, a ayudarnos unos a otros y a velar por la unidad del cuerpo y velar por los hermanos, cómo están los hermanos. Y cuando un hermano sufre, pues debemos de acercarnos a él y consolarlo y ayudarle en lo posible. Y lo mismo, si tiene necesidades también, tratar de suplir sus necesidades y ayudarle para que se levante. Bueno, todos esos son principios de la fe apostólica y debemos de practicarlos y vivirlos porque en esto agradamos a Dios. ¿Cuánto tiempo nos queda? 34 minutos. Bueno, entonces recuerden que también, por último, les digo que en Isaías capítulo 58 nos habla acerca de la bendición de poder ayudar a otras personas y en sus necesidades, no cerrar el corazón, porque la Escritura dice que algunos ayunan pero no practican la palabra, entonces eso de nada sirve. Entonces dice que aquí habla acerca del ayuno, pero estamos hablando del tema de la comunión y de la ayuda mutua, pero esto tiene que ver con eso. Dice el versículo 6,
dice, o el versículo 5, Isaías 58, 5, dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Notemos que estas cosas son claramente ataques a la unidad, a la comunión unos con otros. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Estos son deberes que tenemos como iglesia, como creyentes, para mantener la comunión dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, cuando lo hacemos, cuando compartimos con el que padece necesidad, tenemos tremenda respuesta de parte de Dios, dice Isaías 58, 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Vea qué tremenda promesa. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitare de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. O sea, cosas que dañan la unidad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Ahora, y si dieres de tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bueno, notemos entonces que ciertamente el ayudar a los hermanos y al necesitado, así no sean hermanos en la fe, pero si un vecino, alguien vemos que está en tremenda necesidad y tenemos cómo ayudarle, hagámoslo, porque eso es agradable delante de los ojos de Dios y acarrea todas estas bendiciones, ¿sí? Repito, cuando uno hace misericordia a alguien, está siendo un instrumento de Dios para extender su misericordia a esa persona. Entonces, en esto somos bendecidos grandemente. Bueno, el tiempo se nos ha ido en esto, pero es muy importante entonces que nosotros no alberguemos codicia en el corazón y seamos personas, como dice, amarradas para extender la mano y dar, contribuir en medio de necesidades y situaciones difíciles. Cuando hubo hambre en la ciudad de Jerusalén, porque hubo un tiempo de que dice la escritura que vino hambre, las iglesias que estaban en Antioquía, por fuera de Judea, en Capadocia, en Asia, todas esas, los filipenses, los efesios, los corintios reunieron ofrendas, recogieron un donativo grande y lo enviaron a través de las manos del apóstol Pablo para ayudar a los hermanos que estaban en Jerusalén. ¿Sí? Eso es la fe apostólica, es decir, velar unos por los otros en medio de las necesidades. Entonces, gracias a Dios también por hermanos que han enviado algunas ofrendas a este ministerio y hemos podido ayudar también a algunos pastores y a algunos hermanos. Les hemos compartido de lo que Dios ha provisto. Entonces, en esto somos bendecidos también. Estamos viviendo y practicando la fe apostólica. Entonces,
eso es parte esencial de la vida cristiana. Bien, vamos a dejar hasta ahí porque tenía aquí lo relacionado con la oración, pero este tema también lleva tiempo y es necesario que nos detengamos en la importancia de la oración como una de las como uno de los fundamento esencial de la fe apostólica es la oración. Entonces vamos a verlo en el día de mañana, vamos a ver la oración y bueno, cada tema que vayamos viendo es importante que lo vivamos. Así que la tarea en esta noche, mire cómo puedes bendecir a alguien con un mercado, con un dinero. Llame a un familiar. Y repito, no necesariamente tienes que ayudar a creyentes, también familiares y que están pasando por dificultades. Pues llámelo, pregúntele el número de la cuenta y envíele una ofrenda. En esto vas a ser bendecido. También le dice, reparta a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Entonces, Dios nos llama a que usemos bien los bienes. Somos nosotros administradores solamente de los bienes que tenemos. No debemos de acapararlos y tenerlos ahí sin usarlo, sino que usemos de esos bienes para bendecir a otros también. Bueno, el que al pobre da, a Dios presta y se lo devolverá multiplicado. Eso está en Proverbios, ¿sí? El que da al pobre, a Dios presta y se lo devolverá multiplicado. No es que pierdas platica cuando das a alguien en necesidad, sino que estás invirtiendo bien tu dinero. Esa es fe apostólica en acción. Bien, oremos al Señor. Oremos y precisamente no basta solamente con orar y decir Señor, bendice y suple los necesitados, sino que deje que el Espíritu Santo le toque su corazón y le diga a quién puedes ayudar. Bueno, Padre, te damos gracias, porque ciertamente tu palabra es una palabra excelente, una palabra con sabiduría, una palabra que nos enseña cómo mantener esa comunión y esa unidad en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Padre Celestial, que en este tiempo, Señor, estemos orando, Señor de los cielos, por esta situación de la pandemia, que no cesemos de orar y clamar a ti, Padre, para que esta situación pase pronto, que ese virus se muera y desaparezca totalmente de nuestra nación y de otras naciones, Padre, de la tierra. Desaparezca ese virus, Padre. Y Señor de los cielos, que en este tiempo en que muchos han perdido su trabajo, familias que no pueden desarrollar la actividad que tenían, porque se quedó completamente cerrada la actividad y no hay forma de ingresos. Pero te pedimos, Padre, que nosotros podamos ser instrumentos para bendecir a familias en necesidad, oh Dios. Y que no solamente, Señor, ayudemos, Señor, a creyentes, sino también a personas vecinas, a familiares que están en necesidad, que podamos enviar, Señor, una ayuda, Padre amado. Sí, bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, porque ciertamente tu palabra dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros no vamos a mendigar pan. Los que hemos creído y hemos sido justificados en la sangre de Jesús, no mendigaremos pan. Por el contrario, somos llamados para bendecir y hacer bien a otros. Esta es la fe, esta es la vivencia de la fe apostólica. Y te damos gracias, Padre, porque pones en nuestro corazón estos temas, este fundamento de la palabra del Señor.
Y también te pido, Señor, para que tú guardes en unidad, Señor, cada congregación, que haya ese amor fraternal, esa ayuda mutua entre todos, Padre amado, en el nombre precioso de Cristo. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, Padre. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que extiendas tu mano sobre todo enfermo que haya en medio de tu pueblo. Señor, sana. Señor, por las heridas de Cristo, tu pueblo fue sanado. Y declaramos esta palabra en el nombre de Jesús. Hablamos vida y salud a nuestro cuerpo. Hermano, háblele a sus órganos, háblele a aquellos órganos que estén funcionando mal. Diga, yo bendigo mis rodillas, si es que las rodillas están inflamadas o están molestándole. Yo bendigo estas rodillas en el nombre de Jesús y les hablo que funcionen bien en el nombre de Cristo, que toda inflamación se vaya, porque por las heridas de Cristo fui sanado. Y así, cada hermano puede hablarle a sus órganos. Así como Jesús le habló a la higuera y la higuera se secó, usted puede hablarle a sus órganos, no para que se seque, sino para que vivan, para que funcionen bien. Y el mismo resultado vamos a tener. La palabra del Señor no vuelve vacía, sino que hace la obra para la cual tú la envías, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y, Señor, prospera a tu pueblo, Señor, que es generoso, a tu pueblo que tiende la mano al necesitado, Señor, a todos aquellos que tienen ese corazón de misericordia, de compasión que estaba en Jesús. Esa compasión de Jesús sea manifestada a través de nuestra vida para ayudar al necesitado, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, proyección de la fe apostólica en lo relacionado con la comunión. Y entonces, este es el tema que hemos visto en esta noche. Entonces, vivamos. Vamos a saludar a los hermanos y miramos qué peticiones hay en esta noche. Vamos a orar. Dios obra milagros. Entonces, cree. Entonces, saludamos a Leila Ramírez Carranza, a Lina Magdalena Soto Perdomo. Saludamos también a Martica Cárdenas. Su padre estuvo muy enfermito, pero oramos por él, creo ya. Pide oración, que le baje más, que ya le ha bajado el azúcar, pero que todavía falta que llegue a 200. Bueno, vamos a tener fe que el Señor le recupera totalmente. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por José Cárdenas, que tu mano esté sobre él, oh Dios, y que toda diabetes y todo coma diabético desaparezca totalmente de su cuerpo, que sea libre de esa enfermedad, de esa diabetes, Padre, en el nombre de Cristo. Sí, Señor. Padre, gracias porque tú guardaste su vida, Señor. No permitiste que muriese, Señor, sino que tú, Señor, le has dado vida y creemos, Señor, que tú terminas la obra que empezaste en él, en el nombre de Jesús. Bueno, también, por favor, pastor, pido oración por Flor Acevedo. Se encuentra con artrosis en la cadera y una infección urinaria. Padre, en el nombre de Jesús, hablo salud y nos ponemos de acuerdo con los hermanos aquí a través de este medio, Señor. Hablamos salud para Flor Acevedo, Señor. Extiende tu mano sobre ella y toda infección, Señor, urinaria, esa infección desaparezca, ese virus se muera en ella y toda infección se vaya. Padre, también hablo salud, que ese espíritu de artrosis que está atacando su cadera salga de su cuerpo. En el nombre de Jesús hablo vida y salud para su cadera, liberación. En el nombre de Jesús. También, Señor, saludamos también a Álvaro Barragán, a Marina Ovalle,
También le saludamos a Martica Cárdenas, ya estoy, ya oramos por su petición. Gladys Pérez Vera, pastor, pido oración y por Dolores Holguín. Le hicieron una cirugía y no quiere cerrar la herida. Hay infección. Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos por Dolores Holguín, extiende tu mano allí donde se encuentra, en hospital o clínica, y esa herida, Señor, cierre esa infección, todo virus o bacteria que hay allí se muera ahora y esa herida sea limpia y se cierre, Padre, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre amado. Lo creemos, Señor, por las heridas de Cristo fue sanada. Gracias, Señor. Amén y amén. También saludamos a Dianis Salcedo, a Samuel Celia Rincón, también a Esperanza Martínez, Lina Magdalena Soto Perdomo, a Carlos Alberto Salcedo Abella, a su familia. Él dice, buenas noches, pastor, gracias por el mensaje, bendiciones a todos. Un saludo para todos, del hermano Carlos Salcedo y su familia. Saludamos a Gladys Rodríguez. Hay otra petición aquí. María Nayibe Velandia, ¿qué petición tiene? No la veo. Que por la hermana que tiene inflamadas las piernas. Ah, bueno. Islena. La hermana Islena. Señor, te pedimos por tu hija Islena, Señor, que esa inflamación en sus piernas se vaya ahora. Hablamos salud en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por las heridas de Cristo. Tenemos sanidad. Saludamos a Trinidad Celi, a Sandra Cárdenas, a Marta Hernández, allí en Yopal, también a Marina Ovalle, allí en Bogotá, Dios le bendiga. Próspero Chaparro, le saludamos también. Astrid, le saludamos también a María Isabel Montoya Valle. También Paola Suesca. Por salud. Por salud. Padre, te pedimos por tu hija Paola Suesca, que reciba ahora salud. Tu mano se extienda sobre ella y la unción de tu Espíritu Santo descienda y su cuerpo sea libre de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo malestar, en el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo es sana. Amén y amén. También saludamos a Ruth Marina Montoya. Ella ha sido un mensaje que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer. Así es. Exactamente esa es palabra del Señor, que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Los Meris de Pagauta, mi nuera allí en Tunja. Buenas noches, familia, Dios los bendiga. Saludos de Juan David, Evelyn y David Steven. Gracias. Marina Molano, le saludamos también, siempre fiel ahí, escuchando la palabra. Robin Argüello, también le saludamos. Luz Amanda Hernández, también gracias por su fidelidad, está ahí siempre pendiente. Nancy Estela Torres Aguilera, entonces nos manda un abrazo para todos, entonces Dios les bendiga. Muchos abrazos aquí por internet. A Fabio Rafael Contreras, les saludamos allí, que Dios le bendiga junto con su esposa, sus hijas. También saludamos a Fabio Rodríguez, Nubia Betancur, a Adelmo Bejarano, Olivia Lasprilla y a María Nayibe Velandia. Bueno,
Saludos también a Margarita. Bueno, Margarita, a Sharon y a Cristian. Bueno, entonces es una bendición realmente tener un tiempo para orar al Señor y compartir las necesidades y orar por las necesidades de los hermanos. Entonces, bendiciones a todos y buenas noches. Mañana, Dios mediante, nos estamos comunicando otra vez a las 7 de la noche.